Dichoso el que cuida del desvalido. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Soy Padre Martín Solórzano de los Misioneros, Apóstoles de la Palabra. Continuamos con la reflexión, con la meditación de los salmos. Meditamos ahora el Salmo 41. Dichoso el que cuida del desvalido. El día aciago lo pondrá a salvo el Señor, y será dichoso en la tierra. El Señor lo guardará y conservará en vida. No lo entregará a la hazaña de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, volcará la camilla de su enfermedad. Yo dije, Señor, ten piedad, salva mi vida, que he pecado contra ti. Mis enemigos dicen maldades de mí. ¿Cuándo morirá y se acabará su apellido? El que entra a visitarme dice mentiras, se guarda la maldad, sale a la calle y lo comenta. Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí, hacen cálculos siniestros. Ha contraído un mal sin remedio, el que se ha acostado no se levantará. Incluso mi amigo de quien yo me fiaba, el que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Tú, Señor, ten piedad y ponme en pie, para que les dé su merecido. En esto conozco que me amas, en que mi enemigo no cantará victoria. Tú me has conservado mi integridad, me establecerás en tu presencia para siempre. Bendito sea el Señor Dios de Israel, desde ahora y para siempre. Amén, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 41. Con este salmo se concluye la primera parte o primera colección de salmos del 1 al 41. Se considera como una primera colección, la mayor parte de estos salmos atribuida a David. La mayor parte también de salmos son de súplica, de petición, situaciones difíciles que pasa el orante y se pone en presencia de Dios pidiendo su intervención. Muchos de esos sufrimientos causados por los enemigos, muchos de esos sufrimientos causados por la enfermedad, por alguna situación que está viviendo. Este salmo, como el primero, inicia con una bienaventuranza, dichoso el que. Recuerden el Salmo 1 decía, dichoso el que no acude a las reuniones de los malvados, que no se detiene con los pecadores, etc. Y aquí, dichoso el que cuida, o sea, el que hace el bien al prójimo, al pobre. Parecería iniciarse como un salmo de reflexión, un salmo sapiencial, por esta frase de bienaventuranza, por esta frase de dichoso, pero el salmo en general tiene más bien un tono de súplica, como la mayor parte de esta colección. El orante también va a describir la situación de enfermedad, de dolencia en la que él vivía y suplica a Dios, pide la intervención de Dios. Aún así aparecen también otros elementos como este reflexivo, elemento sapiencial. También aparece el elemento de himno, de bendición a Dios, de reconocer que Él es quien interviene en favor del pobre, pero el tono fundamental pues es de súplica. Por tanto, pues este es el género del Salmo 41, un salmo de súplica. Estructura del Salmo.
podemos reconocer tres partes esenciales del Salmo: los versos 2 al 4, donde se presenta esta parte sapiencial como conclusiva de la experiencia que ha vivido el orante. Después, la parte esencial de la trama de la situación del salmista está en los versos 5 al 10, donde se describe la situación que él vive y ante esta la actitud de los adversarios y la actitud de las personas cercanas. Después, los versos 11 al 13 presentan propiamente la súplica, que va siempre en esa línea de no conceder victoria a los enemigos, más bien salvar al orante, salvar al salmista. El verso 14 es un agregado para dar conclusión a esta primera parte o a esta primera colección de los salmos. Comentario. Versos 2 al 4. Dichoso es esta parte sapiencial, esta parte conclusiva. Parecería como si en la lógica normal esto fuera una parte final, después de toda una experiencia que ha vivido el orante. Se hace una reflexión y se sacan conclusiones. Pero a veces estos poemas, los salmos o estas oraciones no siguen del todo esa lógica nuestra. A veces ponen la súplica al principio, a veces la súplica va en el centro, a veces la súplica al final. Así también la reflexión conclusiva a veces va al final y a veces se presenta al principio, como para decir: esto es lo que les quiero decir, que es dichoso el que cuida del pobre, y después vendrá la explicación para decirnos por qué ha llegado el orante a esa conclusión. Y parece que más o menos esta es la estructura de este salmo. Primero, presentar el aprendizaje, primero presentar la enseñanza, la conclusión, y después la explicación del por qué se ha llegado a esto. ¿Cuál es esta conclusión? Que es dichoso aquel que cuida del desvalido. Dichoso aquel que se compadece, dichoso aquel que tiene misericordia o que tiene cuidado, que tiene cercanía para con el enfermo, para con el desvalido. ¿Qué le sucederá a este hombre que cuida del pobre? El día aciago lo pondrá a salvo el Señor. Así como la persona se compadece del pobre, también así recibirá la compasión del Señor. Esa es la enseñanza fundamental de esta parte sapiencial reflexiva. Ya lo dirá también Jesús: sean compasivos como el Padre es compasivo y obtendrán misericordia, sean misericordiosos, obtendrán misericordia, pidan y se les dará, etcétera, etcétera. Entonces aquí viene esta parte. Si eres dichoso, más bien eres dichoso si cuidas del pobre, porque Dios te cuidará a ti, Dios te protegerá a ti. Como dichoso el misericordioso, lo dirá Jesús, porque obtendrá misericordia. ¿De quién? De parte del Señor. Verso 3. El Señor lo guardará y conservará en vida. Será dichoso en la tierra. Vean mucha semejanza también con las bienaventuranzas de Jesús. O sea, el Señor lo protegerá. Cuando dice aquí lo guardará, quiere decir lo protegerá. Está refiriéndose sobre todo cuando tenga que pasar algún peligro. Le conservará la vida, es decir, ante la enfermedad, ante aquello, un peligro o aquella enfermedad que pudieran de alguna manera poner en riesgo la vida, el Señor la conservará, el Señor lo protegerá. Y por lo tanto, será dichoso en la tierra, que quiere decir
poseerá la tierra, tendrá siempre un lugar donde habitar, como lo dirá también Jesús. Dichosos los que sufren porque poseerán la tierra. Los sufridos, está refiriéndose Jesús sobre todo a aquellos que lloran, que sufren porque les han quitado sus bienes, les han desposeído sus bienes. Entonces ellos poseerán la tierra, tendrán un lugar donde habitar. Entonces es parte también de este sentido de la bienaventuranza. Dios le conservará la vida y por lo tanto tendrá también la bendición de la tierra, una parte esencial de la bendición para Israel. Familia, vida abundante, tierra donde habitar. Entonces recibirá la bendición del Señor. No lo entregará a la saña de sus enemigos. Otra vez el sentido de protección. Si llega en su vida a tener enemigos, alguien que le pongan en peligro su vida, el Señor lo guardará, no lo entregará, es decir, no permitirá que los enemigos puedan arrebatarle la vida. El verso 4, el Señor lo sostendrá en el lecho del dolor. Aquí de alguna manera hace referencia más a la cuestión de la enfermedad. Ciertamente, el dolor puede ser moral, puede ser espiritual, puede ser interno, pero puede ser también un dolor físico. El Señor lo sostendrá, le dará la fuerza necesaria, volcará la camilla de su enfermedad. Es decir, aquí ya es una referencia especial a una situación de un enfermo. El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, le dará fuerza y le dará la salud. Fuerza y salud. ¿Ya? Volcará la camilla significa pues o bien acomodarlo para que pueda reposar un poco más o volcar la camilla para decir ya no se necesita, como lo dirá Jesús a aquel paralítico. Deja tu camilla, levántate, toma tu camilla, es decir, ya dóblala, ya no sirve, ya no la necesitas ahora. Entonces, esta es la bienaventuranza. La persona que se ocupa del pobre, que cuida del afligido, que cuida del enfermo, será dichoso porque Dios cuidará de él, Dios le conservará la vida, le conservará la salud, lo protegerá, le concederá la tierra. Pues de alguna manera, como un sentido, en resumen, de alguna manera de las bienaventuranzas también de Jesús, que claro, estas vendrán posteriormente, pero va en ese mismo sentido. Ahora sí, la segunda parte nos presenta la descripción de la situación del orante. ¿Qué estaba viviendo él? ¿Cuál era su situación? ¿Cómo se encontraba el salmista? Primero, hace un resumen en el verso 5 de su petición. Yo dije, Señor, ten piedad, sana mi vida, que he pecado contra ti. Aquí de alguna manera viene aquella referencia siempre muy constante, muy común de parte del pueblo judío de hacer siempre una relación entre enfermedad y pecado. Para ellos, la salud es signo de vida, es signo de bendición, de presencia de Dios. Y por lo tanto, como un premio a aquel que se ha portado bien, aquel que ha sido justo, aquel que ha hecho el bien. Por lo tanto, una enfermedad es lo contrario para ellos, como un signo de castigo, como un signo de consecuencia por algún daño que se ha hecho. Entonces hay siempre una relación estrecha para ellos entre pecado y enfermedad. La enfermedad como una consecuencia. Por eso ante esta enfermedad, ante este dolor que el salmista experimenta, pues él hace este reconocimiento y pide piedad al Señor, pide salud al Señor, sanación,
porque ha pecado contra Dios. De alguna manera, un poco de sentido penitencial también. Ten piedad, esto también hace referencia. La compasión es sobre todo para aquel que está padeciendo de alguna u otra manera. Pero cuando se le pide al Señor piedad o misericordia, es sobre todo en relación al pecado. Cuando se reconoce que hay una desobediencia, que hay un pecado, y se le pide a Dios piedad o misericordia. Pues, ten piedad, sana mi vida, porque he pecado contra ti. Entonces el salmista reconoce. ¿Y cómo se encuentra ante esto? Con el dolor, con la enfermedad. ¿Cuáles son las actitudes? Miren, primero las actitudes de los adversarios, de los enemigos. Verso 6. Mis enemigos dicen maldades de mí. Es decir, las palabras que salen de la boca de los enemigos son algo que le hace daño al salmista. No es una bendición, no es una palabra de consuelo, es una palabra que hiere, una palabra que daña. ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Cuándo morirá y se acabará su apellido? ¿Ven? Los enemigos festejan que esta persona esté enferma y quieren apresurar ya su situación para que pronto se muera y se acabe su apellido. ¿Qué quiere decir? Que incluso muera sin descendencia, que no quede nada, que se muera su apellido, se acabe su apellido, es decir, que él muera sin descendencia, que se acabe completamente. Son las palabras, el deseo de los enemigos. Por lo tanto, dice el orante, ellos dicen maldades de mí, me desean el mal, me desean la destrucción. Ahora, hay personas que van a visitar al enfermo. No se sabe si sean algunos de los enemigos. Lo más probable es que sean personas de alguna manera algo cercanas, no completamente, pero algo cercanas, por lo menos conocidos, que no entrarían quizá en esa categoría de enemigos, sino conocidos que van a visitar al enfermo. Verso 7. ¿Qué hacen estos cercanos de alguna manera que lo visitan? El que entra a visitarme, primero, también dice mentiras. ¿Por qué? Cuando está conmigo, vean, dice el orante, se guarda la maldad. O sea, cuando está conmigo, no dice nada. Quizá para no ofenderme, quizá para parecer el bueno, quizá, no sé. Pero cuando sale a la calle, lo comenta. ¿Qué es lo que comenta? Mentiras, maldad. No se especifica aquí de qué se trata, como sí especifica el pensamiento de los malvados, que ya se muera, que se acabe su apellido. Aquí no especifica el pensamiento de aquellos que le visitan, pero probablemente él se imagina el pensamiento de ellos. ¿Cuál podrá ser? Ahí tiene su merecido. Ándele, eso le pasa. Algo habrá hecho. ¿Ven? ¿Se acuerdan de los amigos de Job? Aquellos que fueron a visitarlo y que le decían, a ver, Job, ¿qué hiciste? ¿Cuál es tu pecado? A ver, reconoce, algo hiciste. Entonces, esas personas que simplemente van a visitar, lo hacen como un cumplimiento nada más, pero no para consolar, no para estar con el enfermo. Al contrario, le hacen más pesada su situación. Al estar pensando, eso ahí tiene su merecido. No se animan a decirlo ahí con él. Por eso dice, se guardan la maldad. Pero cuando salen a la calle lo dicen, comentan con otra gente. O dicen en su caso, hablan del enfermo. Pero esto no le ayuda a él.
Vuelve a retomar lo de los enemigos, adversarios en el verso 8. Mis adversarios se reúnen a murmurar de mí, hacen cálculos siniestros, probablemente refiriéndose a aquellos que dicen cuándo se morirá y se acabará su apellido, o probablemente se refiere a esos que lo visitan, pero al no consolarlo, al tener pensamientos en su corazón de maldad, entonces como que también se convierten en enemigos. Pueden convertirse en adversarios porque salen a la calle y lo dicen, y allá murmuran de mí, dice el orante, y hacen cálculos siniestros. Yo creo que ya se va a morir, yo creo que ahí se va a acabar todo. ¿Qué comentan? Ha contraído un mal sin remedio. El que se ha acostado no se levantará. Es decir, el que está enfermo ya no tiene cura, ya no se levantará. Para mí se trata más bien de estos, de alguna manera cercanos, que visitan, pero no consuelan, sino juzgan y creen merecido ese castigo y concluyen que ya no se levantará, que ya es el fin. Se acostó para no levantarse, ha contraído ya un mal sin remedio. Y por eso el salmista los siente también como adversarios. Ahora, ¿qué pasa con el cercano, con aquel que es pariente, con aquel que es amigo, con aquel que es hermano? El verso 10, incluso mi amigo, del que yo me fiaba, el que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Algunas traducciones en Biblias le ponen aquí, sobresale en traicionarme. Otras Biblias le ponen, es el primero en traicionarme. Pues sobresale o es el primero, o sea, tiene el sentido de que se siente mucho más el dolor por la incomprensión de un hermano, de un amigo, de un cercano. Pues los enemigos, lo entiendo, que se burlen y que quieran mi daño y que deseen que ya me muera. Aquellas personas que de alguna manera quieren cumplir religiosamente y que me visitan, y bueno, pues que piensen lo que les dé su gana, que guarden su maldad, que cuenten, que chismeen, lo que quieran. Pero mi hermano, pero mi amigo, pero el cercano, el que comparte mi pan. ¿Quién es el que comparte el pan? Aquel que tú le has dado acogida en tu casa, aquel que está cercano o aquel que es tu hermano, aquel con el que vives, aquel del que tú te has compadecido. ¿Por qué? Porque come tu pan, el que comparte tu pan, o sea, tú lo has compartido con él, tú le has dado de comer y él que es el cercano, pues tú esperarías que él me consuele, que él esté conmigo, pero su incomprensión y probablemente hasta su desprecio o lo que sea, o su gesto por mi enfermedad, me duele mucho más. Siento más difícil la traición por aquel cercano. Entonces, esta es la situación del orante, la situación del salmista. Por eso, al no encontrar comprensión de los adversarios, mucho menos, pero no encontrarla de los cercanos, él lo único que puede hacer es suplicar a Dios, pedir a Dios. Y lo entendimos, lo leímos en ese verso 5 y lo vemos ahora del 11 al 13. La súplica propiamente en esta tercera parte del Salmo. 11.
Tú, Señor, ten piedad, ponme en pie, para que les dé su merecido. Ten piedad, otra vez esta frase pidiendo misericordia, pidiendo piedad, que de alguna manera tiene la connotación penitencial del reconocimiento de su propio pecado y pide a Dios la piedad, el perdón, la misericordia. Ponme en pie, se trata de pedir la salud. Aquellos pensaban, se acostó para no levantarse, pero el Señor puede ponerme en pie. Él que puede doblar la camilla porque ya no la necesito, Él puede hacer que de mi enfermedad, que de mi situación, yo me ponga en pie, con su misericordia, con su piedad, con su compasión, para que les dé su merecido. No se trata de hacer algo contra los enemigos. Tampoco se trata de ir a burlarse en presencia de ellos. Simplemente con el hecho de que el enfermo se ponga en pie y se restablezca, esto ya será como una bofetada para ellos, ya será como una llamada de atención para ellos. Tendrán que decir, nosotros lo creíamos muerto, nosotros esperábamos que muriera, pero no. O sea, esto es a lo que se refiere aquí, que les dé su merecido, que yo les demuestre que no he muerto, que tú estás conmigo. Y así el orante sale triunfante y los enemigos saldrán perdiendo. Es darles su merecido. Verso 12. En esto conozco que me amas, en que mi enemigo no canta victoria. Siempre se pide también en los salmos de súplica, pues la justicia de Dios, la intervención de Dios, dando el merecido a los enemigos. Y para el orante dice, es una experiencia del amor de Dios, que Él me sane, que Él tenga misericordia de mí, que Él me conceda el perdón. Es una muestra de su amor, de su gracia. En esto conozco que me amas, que me has salvado, y por lo tanto, como consecuencia, mis enemigos no cantarán victoria. Es decir, no lograrán su objetivo de verme destruido, de verme acabado, aniquilado, muerto. Ellos tendrán su merecido, no cantarán victoria, y yo experimentaré una vez más la gracia de Dios y el amor de Dios misericordioso hacia mí. Tú me has conservado mi integridad. Aquí ya es una conclusión de experiencia. Ya habla en pasado, tú me has conservado mi integridad. Ya el salmista ha salido de su situación. Me establecerás en tu presencia para siempre. Es decir, el orante está seguro, ya siente que él permanecerá vivo, que Dios le concederá su protección, que Dios le concederá siempre su paz. Esta es la conclusión del Salmo, esa confianza que tiene el orante de permanecer en presencia del Señor. Verso 14. Bendito sea el Señor Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Amén, amén. Este salmo, este verso, perdón, es un agregado, posiblemente un redactor, aquel que fue uniendo las distintas colecciones de salmos. Les decía hace un momento, aquí termina la primera colección, Salmo 1 al 41, y a cada espacio, a cada colección, un redactor posterior que las fue uniendo le fue colocando esta frase. Esta la encontraremos al término de esta colección primera, la encontraremos al término de la segunda, de la tercera y de la cuarta colección. O sea, encontraremos esta frase de glorificación, de bendición, una frase doxológica,
para alabar, bendecir a Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde ahora y para siempre. Amén, amén. Es una frase que se ha agregado posteriormente, que no es propiamente parte del Salmo. Pues queridos hermanos, ¿cómo podemos nosotros orar, profundizar, reflexionar en este Salmo 41? Primero hay que meditar mucho en la relación de enfermedad y pecado. Ciertamente hay muchas situaciones de enfermedades, de padecimientos que tienen una relación muy estrecha con el pecado. Si nosotros dañamos nuestra vida con un vicio, con el abuso del alcohol o de la droga o del cigarro o con alguna otra adicción, podemos causarnos daño, podemos causarnos alguna enfermedad. Hay situaciones que vienen de alguna manera directa por esto. Una persona que se ha dedicado a las apuestas, que ha perdido su dinero, bueno, pues padecerá pobreza, escasez, necesidad, incluso su misma familia por este daño que él fue provocando. Pero hay otras situaciones que no vienen necesariamente de forma directa por el pecado. Cuando se trata de alguna contingencia natural, cuando se trata de algunas lluvias o huracanes o cualquier otra cosa, cuando se trata de algún accidente, cuando se trata de algo que tenemos que padecer por circunstancias de otras personas o lo que sea, bueno, no necesariamente tiene que ver un sufrimiento o una enfermedad con el pecado. Habría que tener mucha prudencia, mucha sabiduría en estos aspectos. Esa es la primera reflexión. Otra, lo más importante es, cuando hay un enfermo, ¿cuál es mi actitud con ese enfermo? ¿Qué es lo que yo pienso de este enfermo? Me puedo poner en esta línea de aquellos que visitan nada más cercanos. Está recibiendo su merecido. Algo hizo. ¿Qué hizo para que le pasara esto? Algo está pagando. Podemos ponernos en esos errores de pensamiento constantes o de juicios. Cuando los discípulos de Jesús encontraron con él aquel enfermo ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, le preguntan quién pecó, él o sus padres, para que éste esté así. Y Jesús como que dice, esto no interesa, si hay pecado o no hay pecado, si quién pecó o no pecó, por qué está enfermo, esto no es lo interesante. ¿Qué es lo más importante? Tú, ¿qué haces con este enfermo? ¿No será más bien una oportunidad para que tú te hagas prójimo? ¿Para que tú te hagas cercano? Como a aquel que golpearon los ladrones, aquel que lo dejaron medio muerto, que pecó, que no pecó, que quién fue, que si es pariente, que no es conocido, que tal. No, 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 no. ¿Tú qué haces? ¿Le sacas la vuelta con tus argumentos o con tus ocupaciones? ¿O te haces prójimo, te haces cercano? ¿Juzgas o te compadeces? Esto sería lo más interesante que nos ayude este salmo y esa invitación. El orante está desesperado porque no encuentra a alguien cercano, no encuentra a alguien que se compadezca. El único es Dios. Dios es el dichoso, el que se compadece. Por eso, en Jesús vemos a este verbo que se hace carne, a este Dios que se ha hecho cercano a nosotros y que se ha compadecido de nuestras enfermedades y dolencias. A este que se ha hecho prójimo, que se ha hecho cercano para estar con nosotros. Y esta es la invitación que tenemos. Jesús no ha cuestionado por qué estás así, porque acá, ¿qué hiciste? Que no. Él
quiere compadecerse de nosotros y claro, rescatarnos, salvarnos, doblar la camilla, ponernos en pie, sea un sufrimiento espiritual, sea un sufrimiento por el pecado que hemos cometido, sea una dolencia por enfermedad o cualquier otra situación, Jesús viene a compadecerse y a darnos su misericordia. Y así nos invita también a nosotros que podamos tener esta actitud de cercanía, de compasión, de misericordia para con todo aquel que sufre. Dichoso el misericordioso, dichoso el que se compadece del pobre, del abatido, del desvalido. Dichoso aquel que se hace cercano. Hermanos y hermanas, muchas gracias. Sigan acompañándonos en estas reflexiones de los salmos. Pueden ustedes compartir en la medida de sus posibilidades con los demás. Que Dios les bendiga abundantemente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.